Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a hablar sobre el oncenio de Leguía. Como sabes, en las sesiones anteriores hemos hablado sobre los procesos o las transiciones que ha ido sufriendo el Perú, como por ejemplo el proceso de la independencia, la estabilización de la República y luego la reforma o la reforma del Estado de este nuevo Estado peruano. Bueno, dentro de estas reformas se sabe que hubo un gobierno que es bastante extenso, que es el gobierno de Augusto B. Leguía. Él gobernó en una primera etapa desde el año de 1908 hasta 1912 y en una segunda que fue de 1919 a 1930. Se sabe que en el gobierno de 1919 a 1930 fue denominado como Patria Nueva. ¿Por qué Patria Nueva? En este periodo se empieza con la restauración del Estado, también se da una transición económica, se da la modernización económica, pero dentro de esta modernización hay algunas nuevas inversiones extranjeras o inversiones americanas que empiezan a entrar al Perú, al Nuevo Perú. Augusto B. Leguía fue derrotado y deportado por Guillermo Billinghurst en el año de 1913 a 1914, que fue después de su primera etapa de gobierno, como les había dicho antes. Entonces, cuando él es exiliado a Londres, sigue todavía ingiriendo dentro de la política peruana porque era una persona bastante representativa. Y estando exiliado, gana las elecciones en el año de 1919. Cuando él entra a gobernar, se produce una transformación que le traería graves consecuencias al Perú, que se llama la dependencia norteamericana. Los intereses políticos habían hecho que B. Leguía ceda económicamente algunos trabajos dentro de la minería, la pesquería y diferentes industrias en el Perú. Estas estaban siendo gobernadas ahora por Norteamérica. Lo otro es que también se implementa una política de emprestitos, que significaba hacer a manera de garantía o trabajar o dar alguna propiedad por algún tiempo o por alguna temporada y este tenía que pagar, o sea, tenía que pagar progresivamente. Esto es lo que se conoce como emprestitos. También sabemos que después de que este capital norteamericano había dominado completamente la economía del Perú, hubo un exilio o una eliminación de los capitales ingleses. Oficialmente ya no hay capital inglés trabajando en el Perú económicamente. Se sabe también que B. Leguía ejerció un gobierno autoritario y dictatorial. Se sabe que era un dictador y que controlaba a través de las fuerzas militares o las fuerzas armadas. B. Leguía, por ser de una clase un poco más aristocrática, también le dio bastante poder a la clase burguesa. Sin embargo, debemos reconocer que a pesar de que le dio poder a la clase burguesa, también hizo que la clase media se enriqueciera, o sea, empezaron a crecer económicamente y también a tener más cargos políticos. Pero la clase baja o la clase indígena estaba siendo doblemente oprimida y sufría doblemente las consecuencias de esta nueva transición. En el año de 1929, Estados Unidos entra en una crisis, o hay una crisis mundial en general. Esto también arrastra al Perú dentro de estos conflictos y se empiezan a dar los movimientos campesinos. También hay movimientos culturales y en este movimiento cultural surge el indigenismo y hay algunos nacimientos de personajes que van a desarrollar algunos partidos políticos importantes dentro del Perú. Se sabe también que aquí, en esta etapa o en este momento, Aya empieza a tener bastantes conflictos con Mariátegui y a pesar de que sus partidos tenían intenciones similares, no logran converger para luchar por un mismo propósito. Se sabe también que B. Leguía modificó la constitución que se dio y la formalizó en el año de 1920. Pero ¿cuál fue el aspecto modificado? Bueno, se modificó el tema de la reelección. De hecho, B. Leguía pretendía ser reelecto, entonces su principal modificación fue esta. Finalmente, B. Leguía es sacado del Estado peruano por un golpe de Estado encabezado por el general Luis Sánchez Cerro y con ello concluye el oncenio de Leguía. Ahora vamos a hablar sobre algunos hechos resaltantes en ese periodo. Bueno, por ejemplo, se sabe que existieron los latifundios. Estos latifundios existían para delimitar las fronteras, especialmente las fronteras con Brasil, con Bolivia, que sí se logra hacer a través del Tratado de Ancón.
Y también se recupera o se intenta recuperar algunas propiedades de Chile, como por ejemplo Tacna, que sí se concretiza y al final Tacna pasa al Estado peruano. Otro de los aspectos que también resaltan durante el periodo de Leguía es, por ejemplo, la conscripción vial. ¿Qué quiere decir? Que entre el año de 1918 hasta 1960 hubo una construcción de carreteras masivamente en todo el estado peruano. De hecho, Beleguía adquiere el apodo de el mago de las carreteras. El problema es que para que estas carreteras empezasen a funcionar o se empezaran a elaborar con rapidez, se estaba explotando mucho a la clase obrera y también a la clase indígena. Pero sí logró su propósito de crear carreteras en todo el estado peruano. Ahora, otro hecho resaltante son, por ejemplo, algunas claves económicas que Beleguía impone durante este periodo. Por ejemplo, se sabe que en los aspectos económicos hubo bastante de la expansión de la administración de la economía por los imperios extranjeros, o sea, básicamente que nos estaban dominando los norteamericanos. Pero ¿qué dominaban? En ese momento se dominaba especialmente la caña y el algodón. También se sabe que hubo préstamos en el norte para que se pueda trabajar para que se pueda trabajar mejor lo que es la pesquería y la marina, o se refuerce la marina. Otra de las cosas que también sabemos dentro de las claves económicas de Beleguía es que los impuestos a la minería y al petróleo bajaron considerablemente, pero no bajaron en beneficio del pueblo peruano o de la clase indígena, sino bajaron considerablemente para los capitales norteamericanos. Entonces los beneficia ampliamente y permite que trabajen casi sin costo para el Estado. Están técnicamente explotando gratis nuestros recursos. Lo otro es que también los banqueros en este momento empiezan a reclamar la deuda que Perú les tiene, pero ellos no quieren que se les pague precisamente con dinero, sino lo que quieren es que se les permita administrar las aduanas y que también puedan administrar el presupuesto peruano. Y Leguía cede parcialmente a esta petición. Otro de los aspectos que sabemos que se dieron dentro de las claves económicas es la exportación y la expansión de la burocracia. Lo que pasa es que se expande la clase burocrática en el Perú para gobernar más o para administrar más de los recursos que en ese momento contribuyen a la economía peruana y se desplaza a la clase indígena o a la clase peruana. Bueno, estos son los aspectos que han resaltado dentro del periodo de Leguía y de hecho han marcado su periodo. Pero luego aparece Sánchez Cerro y lo derroca. Como te había dicho antes, él es derrocado por un golpe de Estado. Esto se dio en agosto de 1930. Lo que pasa es que Sánchez Cerro está cansado de ver cómo Leguía está abusando de la parte indígena y también de la parte obrera. Entonces empieza un movimiento que enarbola primero en Arequipa. Esto que empieza a surgir causa bastante desorden, genera movimientos de carácter revolucionario. También hay mucho desorden entre la población indígena porque quieren luchar contra la burocracia, contra el Estado que los ha estado oprimiendo. Y desgraciadamente hay algunas matanzas para controlar estas medidas. Naturalmente matanzas provocadas por el Estado y su intención de mitigar estas acciones. También se da bastante el tema del vandalismo. De hecho, en su afán de luchar contra la burocracia, los indígenas cometen actos vandales que traen consecuencias al Estado peruano y desata una violencia ardiente en la ciudad de Lima. Los indígenas o los peruanos que no pertenecían a la clase burocrática, especialmente obreros, empiezan a desarrollar actos de violencia en la capital para hacer sentir este nuevo proceso o esta nueva revolución que dio Sánchez Cerro. Ahora, lo que hace Sánchez Cerro es mandar al exilio a Leguía. Entendía que si, digamos, lo ajusticiaba o quizá lo enviaba a un juicio, Leguía iba a quedar casi heroizado, iba a quedar como un héroe dentro del Estado. Entonces, lo que hace él astutamente es exiliarlo y naturalmente lo exilia en condición de presos. Todo el periodo en el que Sánchez Cerro lanza el golpe de Estado y se estabiliza, Leguía está apresado hasta su exilio. Se sabe también que Luis Sánchez Cerro dirigió la junta militar, esto con la intención de que el juicio contra Leguía sea justo, pero también que sea radical, porque cometió muchos abusos contra los indígenas y la clase obrera. Ahora, el 11 de octubre de 1931,
Él es oficialmente elegido presidente por voto popular. O sea, él inicia, sí, el derrocamiento a Leguía, entra con golpe de Estado, pero no se formaliza como presidente hasta que se llama elecciones y finalmente es elegido el 11 de octubre de 1931. Ahora, ¿a quiénes derrota en estas elecciones? Pues él derrota al movimiento aprista y también al Partido Comunista, que ya habíamos mencionado antes, que eran de Aya de la Torre y de Mariátegui. Entonces, él ya se ha formalizado como presidente, pero Víctor Raúl Aya de la Torre, que es el fundador del APRA, dice que estas elecciones han sido un fraude y que probablemente ha habido corrupción o quizá ha habido algunos eventos que han favorecido a la elección de Sánchez Cerro. Esto hace que el pueblo se enarbole, en vista de que habían salido de un periodo que los había oprimido, quizá los había castigado de manera salvaje para proteger intereses norteamericanos. El hecho de que un nuevo presidente haya entrado de manera corrupta o quizá de manera fraudulenta ha hecho que el pueblo se enarbole y empiece a haber movimientos de lucha. Sin embargo, Sánchez Cerro declaró una medida radical para dejar o para impedir que estos movimientos afecten a la política del Perú. ¿Y cuál es esta medida? Declara a los apristas fuera de la ley. Con la ley de emergencia, en la que se habla sobre el orden público o se intenta enmarcar el orden público. Esta ley, aparte de declarar a los apristas fuera de la ley, o sea que eran rebeldes y que estaban en contra del Estado, también enmarca algunas nuevas, por ejemplo, multas que se van a imponer a las personas que inicien huelgas o movimientos o paros. También se va a dar como castigo el confinamiento y se suspende el derecho a la reunión. Está prohibido que hayan agrupaciones reuniéndose que tengan carácter político, incluso cultural. También se sabe que clausuró los centros de estudio, justamente porque en estos algunos centros culturales o en nuestros centros de estudio se hablaba sobre la problemática política y la intención era no crear más movimientos que afectaran a Sánchez Cerro en el gobierno. Entonces, dentro de esta ley se promulgan estos puntos. Lo otro que también sabemos es que él deja una constitución en el año de 1933 y hasta que finalmente Sánchez Cerro es asesinado el 3 de abril de 1933 por Abelardo Mendoza Leiva, que de hecho era parte de su fuerza militar. Con esto concluimos todo lo que tiene que ver con el periodo de la Reforma. Es un periodo en el que desgraciadamente el poder norteamericano con sus inversiones ha dominado bastante al Estado peruano y a pesar de que ha habido un intento de parte de Sánchez Cerro de eliminar estas cosas, no se ha concretizado y él ha terminado siendo asesinado. Ahora lo que nosotros vamos a conocer es nuestro siguiente periodo o el siguiente contexto sociocultural que ha marcado los cambios en el Perú, que son los cambios y transformaciones durante el siglo XX y el siglo XXI. Aquí ya estamos formalizados como Estado, tenemos una clase económica dominada por inversiones norteamericanas, los indígenas, el pueblo peruano o la clase obrera sigue siendo oprimida, entonces necesitamos algunos cambios. Dentro de este periodo, el primer gobierno es de Óscar Benavides, que se da desde el año de 1936 hasta 1939. Esto comienza el 30 de abril, para ser exacta, cuando la Asamblea General o la Asamblea Nacional General, que era la que ya se había institucionalizado antes, en el año de 1933 le da la presidencia al general Óscar Benavides. Desde este momento él empieza a gobernar. Se sabe que él lo primero que hizo fue dar la amnistía general. ¿Qué significaba esto? Que estaba liberando a todos los presos que habían sido capturados con intereses políticos. O sea, todo aquel que se enarbolaba o quería luchar contra el gobierno de Sánchez Cerro era normalmente capturado y llevado con la condición de ser un preso político. Se le da esta condición en los papeles, ¿no? Se escribe, este es un preso político que ha gobernado o que ha intentado luchar contra el Estado de Sánchez Cerro. Como hay bastantes de estos, porque Sánchez Cerro ha apresado a un montón de personas, de hecho ha apresado a apristas, a estudiantes que estaban dirigiendo centros de estudio o a personas que se reunían quizá para conversar sobre problemas de la política, hay bastantes presos con estas características. Entonces, Óscar Benavides les da la amnistía y finalmente los libera.
Después de esto también lo que hace es reaperturan los locales partidarios. Como te digo, se han liberado personajes que habían sido capturados como presos políticos y como fueron liberados se vuelven a abrir los lugares donde se habla de política y con ello se reinstalan los partidos públicos. Y lo otro es que también él restablece las libertades públicas. Como te decía, Sánchez Cerro había limitado o había dentro del estado de emergencia decretado que no se podían reunir las personas. Entonces, con Óscar Benavides se reimplanta la libertad de reunión. Ya puede haber eventos públicos o quizá eventos culturales donde las personas sí se pueden juntar. Esto se llama, o a este periodo se le conoce como orden, progreso y trabajo. De hecho, este es el lema con el que Óscar Benavides va a gobernar. Dentro del ámbito económico ya también hay un problema, una crisis, pero lo que se empieza a hacer, por ejemplo, es que Sánchez Cerro había dejado en crisis económica al Perú porque este golpe de Estado había dejado un vacío económico. Entonces, durante el periodo de Óscar Benavides existe una menor exportación de nuestra producción. ¿Por qué se da esto? Porque la crisis económica del país desgraciadamente también se ve afectada por la crisis económica mundial. En el mundo está habiendo también desempleo y naturalmente eso también afecta al Perú. Pero sobre todo nosotros mismos estamos dañados por lo que ha pasado durante el derrocamiento de Leguía por Sánchez Cerro. Entonces Óscar Benavides está intentando mejorar este asunto, pero sin embargo se ve limitado por ese tema de la crisis mundial. A este periodo se le conoce como la Gran Depresión. El Perú no puede exportar sus productos porque hay una depresión mundial. Desgraciadamente esta depresión causa el despido masivo de obreros en todo el Perú y hay una clase o la clase obrera está indignada y de hecho está desempleada, así que empiezan a haber algunos movimientos en contra de Óscar Benavides. Luego de que hay este problema con Óscar Benavides, él tiene que salir de la presidencia, no hay otra opción. El movimiento obrero está despedido, empiezan a haber conflictos internos, así que empieza oficialmente el primer gobierno de Manuel Prado en el año de 1939 hasta 1945. Desgraciadamente él tuvo que soportar la guerra con Ecuador y arreglar los problemas fronterizos. Esto especialmente para que no se vea afectado Tumbes, Jaén y Maynas, que en ese momento eran los que tenían mayor conflicto social por el tema limítrofe. Esto se acaba cuando finalmente Manuel Prado firma el protocolo de la paz, la amistad y límites con Ecuador. Esto se firma en Brasil, en Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942. ¿Quiénes son los garantes de que este protocolo de la paz sirva? Bueno, naturalmente Estados Unidos, que está protegiendo su inversión, también está Argentina y Chile. Todos estos participan para firmar este protocolo y garantizar que sí se cumpla. Ahora, sabemos que también durante este periodo está sucediendo en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Manuel Prado tiene que aprender a lidiar con las consecuencias de esta Segunda Guerra dentro del Perú. Entonces, para restablecer la economía, lo primero, por ejemplo, que se hace en el Perú es que se aumenta la producción de algodón, pero disminuye bastante el tema del azúcar. Así que hay bastantes despidos de obreros que trabajaban en las haciendas azucareras o en las producciones azucareras. Después de este gobierno de Manuel Prado entra el tercer gobierno que está dentro de las transformaciones del siglo XX, que es Bustamante y Rivero. Este está desde el año de 1945 a 1948 gobernando el Perú. Lo que se sabe, por ejemplo, es que hubo una disminución de la exportación de materias primas, justamente por este tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en el periodo de Manuel Prado. Entonces, cuando entra Bustamante y Rivero, estamos en la posguerra, en las consecuencias de la guerra. Así que como no hay inversión extranjera y tampoco hay capital extranjero, nosotros no podemos seguir exportando porque nadie lo está comprando. Entonces, disminuye abruptamente nuestra exportación de materias primas. Esto trae, igual que antes, consecuencias como por ejemplo la despedida de obreros de sus trabajos porque no hay con qué sustentar sus sueldos o sus pagos.
Lo otro que también sabemos que se dio en este periodo de Bustamante es que hay una lucha social de la sierra. La sierra, que es la parte más afectada hasta el momento porque todo se había centralizado en Lima, empieza a levantarse contra el gobierno. Necesitan que se les tome más atención y que también los beneficios que se han dado en Lima o la mayor fluctuación económica que se ha dado en Lima también vaya hacia la sierra y que no se vean tan afectados o tan desplazados. Otra de las cosas que se dio durante este periodo es la crisis de las relaciones feudales. Como bien saben, y ya les había explicado en sesiones pasadas, el feudo funcionaba de una parte que gobernaba un territorio que tenía personas que trabajaban para él. No era estrictamente el feudalismo conocido, sino las relaciones feudales significaba que había sí una persona que era propietaria de los terrenos, que había personas trabajando para él, pero estas personas, uno, no le pertenecían, no eran sirvientes y tampoco tenían que pagar excesivos tributos, sino que era solo una forma de responder económicamente, para mantener el círculo económico. Entonces, en este periodo existe una crisis de esas relaciones. La gente ya no quiere trabajar en las tierras porque hay demasiado abuso y no hay retribución por la clase gobernante, así que empiezan a tener conflictos sociales. Lo otro es que en vista de que esos conflictos se desarrollan o se desatan con mayor fuerza, hay una migración de las personas de la sierra hacia la costa. Como les decía antes, el poder y quizá la riqueza económica se ha concentrado bastante en Lima. Entonces la sierra desplazada decide viajar hacia Lima para ver si tienen mejores oportunidades laborales, quizá en áreas de producción o como obreros para el Estado peruano, porque también se hacían obras públicas. Otro es que en el año de 1947, el 1 de agosto, se lanza un decreto supremo en el que se habla sobre la soberanía territorial peruana. ¿Qué quiere decir? Si antes ya habíamos hablado de cómo se había fundado o cómo se había consolidado el territorio peruano, esta vez también teníamos que decir qué parte del mar nos pertenecía. Entonces, en este decreto de 1947 se habla oficialmente del territorio marítimo, o sea, de las 200 millas que son propiedad de Perú. Entonces, después de este periodo de Luis Bustamante y Rivero, empieza otro gobierno que es el gobierno de Manuel Odría Moretti. Pero eso es lo que vamos a conocer en la siguiente sesión. Recuerda que para que tengas una secuencia cronológica y corológica de lo que estamos hablando, tienes que revisar las sesiones anteriores y te puedas ubicar en estos hechos históricos que han ido sucediendo en el Perú. Y para la siguiente sesión vamos a hablar sobre los presidentes que han ido gobernando hasta la actualidad. Espero que nos veamos en la siguiente sesión. No olvides que esto es talleresencasa.com. Nos vemos.